Muy bien, entonces la clase anterior estábamos hablando acerca de mezcla gaseosa, ¿no? Mezcla de gases. Hemos hablado de cómo dos o más gases se van a ir mezclando en un recipiente. Hemos hablado de la ley de Dalton de las presiones parciales, que nos indica que la presión total en ese recipiente siempre va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada gas que compone la mezcla, ¿no? Si son cuatro gases, las cuatro presiones de los cuatro gases se van sumando. Si fueran tres gases nomás, las tres presiones de los tres gases se van sumando y así. Eso. También hemos hablado de la fracción molar, que se lo denota con la letra X, la fracción molar, ¿ya? Y básicamente la fracción molar, habíamos dicho, la fracción molar individual de cada gas que conforma la mezcla va a ser igual a número de moles de ese gas entre número de moles totales, ¿no? Esa es la fracción molar. Ahí está. La fracción molar del gas A es igual a número de moles del gas A dividido número de moles totales, donde el número de moles totales se lo puede encontrar, se lo puede calcular sumando el número de moles de cada gas, ¿no? Número de moles individual de cada gas. Igual, esta formulita del número de moles totales es prácticamente igual a la de la presión total de la ley de Dalton, ¿no? Para presiones está esta fórmula y para número de moles esta otra fórmula. Además, habíamos dicho que la fracción molar, aparte de tener esta formulita que relaciona moles, moles parciales sobre moles totales, también se puede manejar como una relación de presiones, ¿no? Presión parcial sobre presión total. Ahí está, fracción molar de A es presión parcial de A sobre presión total. Eso. Incluso hay otra fórmula más, les había dicho que no estamos usando, vamos a ver si podemos usarla más adelante, pero esas dos son la clave, ¿no? Finalmente, habíamos dicho que la fracción molar total en una mezcla gaseosa siempre es igual a 1. Entonces, si nosotros agarramos las fracciones molares de todos los gases, ¿no? De todos los gases de la mezcla, sumamos fracción molar 1 más fracción molar 2, dependiendo cuántos gases sean, si son 4, por ejemplo, sumamos las fracciones molares de los 4, eso va a ser igual a la fracción molar total, pero eso es 1, ¿no? O sea, 1 es eso, la fracción molar total siempre va a ser igual a 1. ¿Ya? No puede pasar, no puede exceder de 1. Ese es el total máximo. Es como un 100% más o menos, pero al tanto por uno, así le dicen algunos, ¿no? Al tanto por uno. Entonces, la fracción molar total máxima siempre es 1, 1 en una mezcla gaseosa. ¿Ya? Es como el 100, manejar el 100% más o menos, chicos. ¿Ya? Eso. Y bueno, después habíamos resuelto un ejercicio y demás. ¿Ya? Ahora vamos a ir a resolver otro ejercicio más a continuación en la siguiente pizarra. Entonces, problema 2 dice, en un recipiente hay una mezcla de hidrógeno H2 y helio He. La fracción molar de hidrógeno H2 es 0,3 y su presión parcial es 1,2 atmósferas. La temperatura es constante y nos piden calcular la presión total, inciso A, y en el inciso B, la presión parcial del helio. Eso nos están pidiendo. Entonces vamos a dar inicio, le vamos a poner datos. ¿Ya? En un recipiente hay una mezcla de hidrógeno y helio. Entonces, si es que desean, no es obligatorio, pero no está de más mostrar yo mi recipiente, ¿no? Mi recipiente, y ahí introducir, digamos, los gases que están actuando, ¿no? En ese recipiente, los gases que estarían mezclando. En este caso son dos, el hidrógeno, que es H2, y el helio es He. ¿No? Entonces, en el recipiente tenemos esos dos gases. Es una mezcla de esos dos gases, H2 y He, hidrógeno y helio. La fracción molar de hidrógeno es 0,3. Ese dato vamos a anotar acá. Fracción molar es X de hidrógeno 2. Y eso es igual a 0,3. Ahí está. Fracción molar de hidrógeno acabo de anotar. Fracción molar de hidrógeno 0,3. No tiene unidades la fracción molar, no se olviden. Es un valor numérico nomás. ¿Ya?
¿Dónde está? Y su presión parcial es 1,2 atmósferas. Entonces me están dando también la presión parcial del hidrógeno. Presión del hidrógeno. Presión de H2. 1,2 atmósferas. Ahí está. Me dan la presión parcial del hidrógeno. Ahí está, 1,2 atmósferas. Y la fracción molar del hidrógeno, ¿no? La temperatura es constante, dice, y nos piden calcular presión total. En el inciso A nos piden presión total. Presión total. Y en el inciso B nos piden la presión parcial del helio. Inciso B, la presión parcial del helio. Presión de helio. HE. Listo. Esos son los datos, ¿no? Las dos fracciones molares y nos piden presión total y presión del helio, presión parcial del helio. Ahí está. Le vamos a poner solución. ¿Ya? Entonces, podemos usar la fórmula de la fracción molar que habíamos visto en la pizarra anterior hace instantes, donde se relacionan las presiones, ¿no? Fíjense, yo puedo anotar esto. La fracción molar del hidrógeno, fracción molar del hidrógeno, es igual a la presión parcial del hidrógeno dividido entre la presión total. Esa, ¿no? También podía usar la fracción molar con los moles, pero en esta ocasión puedo relacionar presiones. Presión parcial de hidrógeno sobre presión total de la mezcla gaseosa. ¿Ya? Ahí está. Entonces, fíjense que tengo la fracción molar del hidrógeno que vale 0,3, está acá. Tengo la presión parcial del hidrógeno que vale 1,2 atmósferas. Entonces puedo yo tranquilamente calcular la presión total, ¿no? Eso vamos a hacer. Así que de ahí, de esta formulita, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a despejar la presión total. ¿Ya? Vamos a hacer un despeje matemático de esta fórmula para obtener presión total. Esta presión total que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado, a multiplicar, ¿ya? Así, a multiplicar al lado de X del hidrógeno, y además de que esta fracción molar que está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado a dividir, ¿ya? Lo vamos a pasar a dividir. Entonces, ese cambio vamos a realizar y con eso vamos a tener el despeje de la presión total. ¿Ya? Entonces hacemos eso. Presión total, por lo tanto, es igual a presión parcial del hidrógeno dividido entre la fracción molar del hidrógeno. Así sería, así nos quedaría. Ese sería el despeje, ¿no? Dividimos presión de hidrógeno sobre fracción molar de hidrógeno y ya vamos a tener con eso la presión total. Así que reemplazo acá presión parcial del hidrógeno 1,2 atmósferas. Vamos a hacer el reemplazo 1,2 atmósferas entre la fracción molar del hidrógeno que vale 0,3, ¿no? Eso lo llevamos a nuestra calculadora y con eso vamos a obtener la presión total. Y a mí me sale 4, ¿ya? 4 atmósferas entonces, ¿ya? Acabamos de obtener la presión total de la mezcla gaseosa y me ha dado 4 atmósferas, ¿no? Y esa es la respuesta del inciso A, así de fácil, ¿no? Así de fácil. Tengo la presión total de la mezcla gaseosa, 4 atmósferas. Además de que me piden la, inciso B, ¿no? Inciso B, la presión parcial del helio. Entonces, puedo calcular también la presión del helio, ¿no? Voy a anotar aquí inciso B. Inciso B. Voy a usar, chicos, voy a usar la ley de Dalton. ¿Listo? Vamos a hacer uso de la ley de Dalton de las presiones parciales. Hay varias maneras de resolver,
Yo voy a usar ley de Dalton. Ley de Dalton. De las presiones parciales. ¿Qué dice la ley de Dalton? Nos dice que la presión total en una mezcla gaseosa, presión total, siempre va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada gas que compone la mezcla. En este ejercicio, dos gases nomás componen la mezcla, hidrógeno, ¿no? Hidrógeno y helio, solamente esos dos. Entonces, la presión total de la mezcla gaseosa va a ser presión parcial del hidrógeno más presión parcial del helio. Eso nada más. Y ya, ¿no? Entonces, yo tengo, fíjense, acabo de calcular la presión total, vale 4 atmósferas. Nos han dado de dato la presión parcial del hidrógeno, creo que era 1,2 atmósferas, aquí está, ¿no? Y con eso tranquilamente podemos calcular o despejar la presión del helio, ¿ya? Eso vamos a hacer usando la ley de Dalton. Entonces, esta presión de hidrógeno que está sumando, lo voy a mandar al otro lado a restar, ¿ya? Entonces me va a quedar presión total menos presión del hidrógeno, y eso es igual a la presión parcial del helio. Ahí está, ese sería el despeje, ¿no? Tengo que restar presión total que vale 4 menos presión de hidrógeno que vale 1,2. Eso, ¿no? Eso lo voy a hacer aquí al ladito, aquí al ladito. Copio nuevamente la fórmula. Ya, vamos a hacer una cosa. En esto, siempre que despejamos en el lado derecho nuestra incógnita presión del helio, yo a veces me siento incómodo, ¿no? Está bien, obviamente, ¿no? Pero lo voy a llevar yo, esta presión, al otro lado, o sea, voy a dar la vuelta a toda mi ecuación. Ya, si tienen alguna duda, me dicen nomás. Puedo hacer esto, ¿no? O sea, la presión del helio que estamos tratando de hallar, lo estoy llevando al otro lado. Sí. O sea, lo he dado la vuelta, sin cambiar signos, nada, absolutamente nada, no he cambiado nada. Solo que la presión del helio que estaba despejada en el lado derecho, lo he ubicado en el lado izquierdo, pero no he cambiado signos de nada, nada. No se cambia absolutamente nada. ¿Ya? Ahí. Entonces, la presión total, 4 atmósferas, 4. 4 atmósferas menos la presión del hidrógeno, que es 1,2. Ahí está. Restamos esos dos valores y ya tenemos eh, la presión del helio. 4 menos 1,2, me parece que es 2,8. ¿Ya? Está en atmósferas, por si acaso, esa diferencia. ¿Ya? En presión del helio, 2 atmósferas. 2,8. Así sería. ¿Ya? Y con eso ya está. Esta pregunta había sido más cortita, ¿no? La resolución había sido más corta que el problema anterior. Ahí está. Con eso hemos calculado todo lo que nos pedían. Voy a hacer un alejamiento. Eso es. ¿Ya? Ahora, obviamente que para hacer la prueba hay varias formas, ¿no? Puedo usar la fracción molar del otro gas, pero no tengo, pero sí se puede calcular, ¿no? O sea, hay varias formas de comprobar que todo está bien, pero obviamente está bien. Ya hemos hallado la presión total de la mezcla y la presión parcial del helio y listo. Problema 3. En un recipiente de 5 litros a 27 grados centígrados hay una mezcla de gases. 0,2 moles de oxígeno O2, 0,3 moles de nitrógeno N2 y 0,1 moles de dióxido de carbono CO2. Inciso A, calcular la presión total de la mezcla. B, determinar la fracción molar de cada gas. C, calcular la presión parcial de cada gas. Entonces vamos a comenzar. No es necesario este grafiquito, pero a veces me ayuda a mí.
Entonces tengo oxígeno gaseoso O2, tengo nitrógeno gaseoso N2 y tengo CO2, dióxido de carbono. Esos son los tres gases que conforman la mezcla en este ejercicio, ¿no? Eso. Entonces, en un recipiente dice de 5 litros, ¿no? Este recipiente tiene un volumen de 5 litros. Entonces voy a ponerle volumen B. El volumen es igual a 5 litros. Ahí está. Es el volumen del recipiente, ¿no? Y no se olviden lo que hemos aprendido en clases anteriores. Al ser el volumen del recipiente 5 litros, por si acaso, el volumen de oxígeno es 5 litros. El volumen de nitrógeno es 5 litros. El volumen de CO2 es 5 litros, porque una de las características más importantes de un gas era la de ocupar por completo el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, tengo los volúmenes de los tres gases, que coincidentemente 5 litros, el volumen del recipiente. ¿Ya? Entonces, en un recipiente de 5 litros, a 27 grados centígrados nos están dando la temperatura de 27 grados centígrados. Ahí está. Eh, hay una mezcla de gases, ¿no? Hay una mezcla de gases, en este caso son tres gases, y nos están dando los moles de esos gases, ¿no? La cantidad de moles, 0,2 moles de oxígeno, me da. Eso vamos a anotar. Eso es el número de moles, ¿ya? Entonces voy a anotar N, número de moles de oxígeno 2, número de moles de O2, es 0,2 moles, ¿ya? Ahí vamos a hacer un acercamiento para que se vea un poco mejor. Ahí está. 0,2 moles de oxígeno 2. ¿Qué más tengo? 0,3 moles de nitrógeno 2. 0,3 moles de nitrógeno 2. Entonces aquí le pongo número de moles de nitrógeno es 0,3. 0,3 moles de nitrógeno 2. Ya está, aquí está. Número de moles de nitrógeno 2 es 0,3 moles. Ya está. Y 0,1 moles de dióxido de carbono. Eso más vamos a anotar aquí abajito. 0,1 moles. Número de moles de CO2 es 0,1. Ahí está. Los moles de los tres gases, ¿no? De oxígeno es 0,2, de nitrógeno 0,3, de CO2 0,1. ¿Ya? Ahí está la cantidad de moles de los tres gases que componen, que forman mi mezcla gaseosa. ¿Qué más? Calcular la presión total de la mezcla. Eso voy a anotarlo aquí, inciso A. Inciso A, presión total de la mezcla. B sub T. Inciso A, ya está. Inciso B, determinar la fracción molar de cada gas, ¿no? De cada gas. Son tres gases que conforman la mezcla, ¿no? Inciso B, me están pidiendo fracción molar de O2, eso. También me están pidiendo fracción molar de N2, y está. Y la fracción molar de CO2. Esas tres fracciones molares me están pidiendo en el inciso B. C, calcular la presión parcial de cada gas. De la misma manera, inciso C. Aquí voy a anotar, a ver, inciso C, presión parcial de cada gas. Presión de O2, presión parcial de nitrógeno N2 y la presión parcial de CO2. Ahí está, presión parcial de cada gas. Eso es lo que nos pide, ¿ya? Calcular la presión parcial de cada gas. Ahí está. Eso sería, ¿no? Entonces vamos a empezar a resolver. Le vamos a poner solución. Entonces le vamos a poner solución. Y como primer paso en la solución, vamos a hallar número de moles totales. Ya voy a anotar. Obviamente no me piden, pero vamos a calcular. Vamos a decir hallando moles totales. Hallando moles totales, ¿no? ¿Cómo se hallan los moles totales? Sumando los moles de cada gas, ¿no? Y es lo que también habíamos visto en la fórmula
en una de las fórmulas al principio de la clase de hoy, ¿no? Entonces vamos a anotar número de moles totales, N sub T, número de moles totales, es igual a número de moles de oxígeno más número de moles de nitrógeno más número de moles de CO2. Así sería en este caso, ¿no? Aquí está, voy a hacer el acercamiento. Eso sería el número de moles totales, ¿no? Sumando la cantidad de moles parciales, ¿no? O sea, del oxígeno, del nitrógeno y del CO2. Sumamos los moles y vamos a obtener el número de moles totales, ¿ya? Eso. Como no me alcanza el espacio, yo me voy a ir a la parte de arriba, parte superior derecha. Solamente voy a copiar, a ver, un ratito, voy a copiar esto, me lo voy a llevar a la parte de arriba y voy a hacer los reemplazos, porque tengo los moles de oxígeno, moles de nitrógeno y moles de CO2 están acá, están en los datos, ¿no? 0,2 para oxígeno, 0,3 para nitrógeno, 0,1 para CO2. El reemplazo, 0,2 para oxígeno, para nitrógeno los moles eran 0,3 y para CO2 los moles eran 0,1 moles, ¿no? Todos en moles, 0,2 moles, 0,3 moles, 0,1 moles. Por lo tanto, al sumar eso, me va a dar 0,6 moles. ¿Ya? Ahí está. Acabamos de calcular la cantidad de moles totales de la mezcla. 0,6 moles totales tiene la mezcla. No es algo que me hayan pedido, pero me va a servir para resolver el ejercicio. ¿Ya? Eso, por favor, tomen en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ya tenemos el número de moles totales. Ahora podemos tratar de calcular la presión total. El inciso A trataremos de calcular, ¿no? En el inciso A nos piden calcular la presión total de la mezcla, ¿no? Eso. Así que vamos a resolver el inciso A. Sí, le vamos a poner inciso A. Inciso A. A ver, inciso A. mm, Presión total. Vamos a poner eso. Presión total. ¿Cómo vamos a hallar la presión total de la mezcla? A ver, no se olviden, hay dos datos importantes acá. El volumen del recipiente, ¿no? El volumen del recipiente, que sería el volumen total de la mezcla, 5 litros. La temperatura me dan, ¿no? La temperatura dentro del recipiente es 27 grados centígrados, ¿no? Entonces, ustedes saben que como está en grados centígrados, esto también ya hemos aprendido, le tenemos que sumar 273, ¿no? Más 273 para obtener la temperatura en Kelvin, que es la temperatura con la que se trabaja. Creo que me da 300 ahí, 300 Kelvin, o 300 grados Kelvin si quieren. Es la temperatura, ¿no? 300 Kelvin. Tengo volumen, el volumen de la mezcla, 5 litros. Tengo la temperatura de la mezcla, ¿no? Que está dentro del recipiente, 300 Kelvin. Tengo dos datos ahí. Tengo también número de moles totales de toda la mezcla. Tengo el número de moles totales de toda la mezcla. Tres datos ya tengo, chicos, ¿no? Repito, tengo el volumen total de la mezcla, 5 litros. Tengo la temperatura que está dentro del recipiente, o sea, la temperatura de la mezcla, 300 Kelvin. Tengo el número de moles totales de la mezcla, 0,6 moles. Tengo tres datos ahí, ¿no? Además de que tengo la constante universal de los gases R. Conocemos la constante universal. Y con eso podemos nosotros calcular la presión total de la mezcla, ¿no? Podemos calcular la presión total de esta mezcla que está dentro de ese recipiente. ¿Con qué fórmula vamos a hallar la presión total? Con la ecuación de estado, ¿ya? Con la ecuación de estado. Conocemos la ecuación de estado. Ecuación de estado. Ya vamos a usar ecuación de estado. ¿Qué decía la ecuación de estado? Recordemos que la presión, en este caso la presión total, multiplicado por el volumen total, eso siempre va a ser igual a número de moles totales por la constante R por la temperatura del sistema. Ahí está. Esa es la ecuación de estado que conocemos nosotros. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula, la ecuación de estado,
podemos calcular la presión, sí, la presión total de la mezcla. Ahí está, con la ecuación de estado. Estoy haciendo un acercamiento. Ahí está. Presión total por volumen total es igual al número de moles totales por RT. A R no necesitan ponerle R total, ¿no ve? R total no es necesario, porque la constante R es una sola, es universal para cualquier gas, para cualquier mezcla. R nomás se pone. Y la temperatura no necesito ponerle temperatura total. La temperatura es 300 Kelvin, que nos han dado, ¿no? Para toda la mezcla. Ya es así, así lo anoto. Y de acá todo tenemos, todo tenemos. Tenemos temperatura, tenemos la constante R, el número de moles total acabamos de calcular aquí arriba, 0,6. Tenemos el volumen total del recipiente, 5 litros, y de ahí podemos calcular con eso la presión total. Ya podemos calcular la presión total, ya usando la ecuación de estado, que es algo que siempre se tiene que usar cuando estamos trabajando con gases o gases ideales, ¿no? Entonces vamos a hacer el despeje, presión total igual a arriba tengo número de moles totales. Eso lo vamos a multiplicar por la constante R, por la temperatura y dividido entre el volumen total que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. Así sería, ¿no? Es el despeje de la presión total. Con esta fórmula podemos hallar la presión total. ¿Ya? Vamos a hacer el reemplazo a continuación. Solamente reemplazar aquí en la fórmula. Número de moles totales, acabamos de hallar acá, está, 0,6 moles, ¿no? Número de moles total, 0,6 moles. Por la constante R, ¿no? La constante R. A ver, hay dos constantes R, ¿no? Una es la que tiene milímetros de mercurio, la otra es la que tiene atmósferas. Voy a usar la que tiene atmósferas, 0,082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin por mol, ¿no? Atmósferas por litro entre Kelvin y mol. Eso, ahí está. Y me faltaría simplemente por la temperatura, y la temperatura es 300 Kelvin. 300 K, 300 Kelvin. Ahí está. Dividido entre el volumen total, 5 litros es el volumen del recipiente. 5 litros. Eso sería, ¿no? Y aquí ya sabemos nosotros que todas las unidades que sean iguales hay que cancelar. Por ejemplo, moles con moles, litros con litros, Kelvin con Kelvin. Y al final me va a quedar solamente atmósferas, ¿no? Y esas son las unidades de la presión, presión total que queremos calcular. ¿Ya? Eso llevamos a la calculadora y obtenemos la presión total. Entonces vamos a tener nosotros 0,6 por 0,082 por 300 y eso lo vamos a dividir entre 5, ¿no? Y eso me da a mí 2,95 aproximadamente. 2,952. Presión total es igual a 2,95 o 2,952 atmósferas. Esa sería la presión total, según mis cálculos. ¿Ya? Pero si me estoy equivocando, por favor me corrigen. Por ahí he cometido algún error en el reemplazo, etcétera. Me corrigen nomás. Ya voy a hacer un alejamiento. Ahí está. Ya tenemos la presión total entonces. Vamos a continuar. Hemos terminado entonces con el inciso A. Hemos hallado la presión total de la mezcla usando ecuación de estado, ¿no? Es una herramienta que igual nos sigue sirviendo. ¿Ya? Hemos usado la ecuación de estado para hallar presión total. Presión total, volumen total, moles totales, RT, ¿no? Y algo que ya hemos visto en clases anteriores. Inciso B, determinar la fracción molar de cada gas. Les voy a ponerle inciso B.
Fracción molar. Fracción molar. ¿No? Entonces, la fracción molar, ya sabemos la formulita. Ya voy a apoyarme en esta. Esta fracción molar en este momento que estoy anotando, estoy copiando aquí en el lado derecho de mi pizarra, dice que la fracción molar de hidrógeno es presión de hidrógeno sobre presión total. Eso, bueno, era para el problema anterior, ¿no? En este caso, mi mezcla gaseosa tiene oxígeno, por ejemplo. Entonces le pongo fracción molar de oxígeno es igual a presión parcial de oxígeno entre presión total. Así sería, ¿no? La fracción molar relacionando presiones. Pero en este caso, chicos, en esta formulita que acabo de anotar, yo no tengo fracción molar, tampoco tengo presión parcial de oxígeno. El único dato de esta fórmula en este momento es la presión total, que vale 2,95 atmósferas. No me sirve, esta fórmula en este momento no me sirve relacionando presiones, ¿ya? Entonces, voy a usar la otra fórmula de la fracción molar, que me dice que la fracción molar también es igual a número de moles de oxígeno sobre número de moles totales. Con esta sí. ¿Por qué? Porque tengo los moles, eran datos, los moles de oxígeno, y hemos calculado aquí arriba los moles totales, 0,6 moles. Entonces, puedo usar esta fórmula, ¿ya? Puedo usar esta fórmula. Al ladito voy a anotar, voy a reemplazar datos. Número de moles de oxígeno está en mis datos, ¿no? Aquí está, moles de oxígeno, 0,2 moles de oxígeno. Pues reemplazo, 0,2 moles. Entre número de moles totales, hemos calculado acá 0,6. ¿No? 0,6 moles. Ahí está. Puedo, obviamente, ponerle las unidades de moles, ¿no? Ahí moles, al otro también moles. No es necesario, no es tan necesario, pero cuando estamos practicando, sí, pueden ponerle mucho mejor. De todas maneras, se van a cancelar, ¿no? Moles con moles. Entonces, con eso voy a obtener la fracción molar del oxígeno. Entonces, 0,2 lo dividimos entre 0,6 y vamos a obtener fracción molar de oxígeno. ¿Ya? 0,2 entre 0,6. 0,33333 me da, ¿no? 0,333. Ahí está la fracción molar del oxígeno. Ya tenemos. Ya es una respuesta. El mismo procedimiento vamos a realizar ya para hallar las fracciones molares de los otros gases. El mismo procedimiento. ¿Ya? Ya tenemos entonces fracción molar de oxígeno. Lo mismo, entonces incluso la fórmula voy a copiar, la fórmula, pero en este caso, fracción molar de, el otro componente de la mezcla es nitrógeno, N2 entonces aquí, N2, es número de moles de N2 sobre número de moles totales, ¿no? Los moles de N2 son 0,3 moles, ¿no? Ahí están los datos, 0,3 moles, ahí está, 0,3 moles del nitrógeno, 0,3 moles. Y moles totales sigue siendo 0,6, ¿no? Sigue siendo 0,6. ¿Ya? Por lo tanto, como hace rato habíamos dicho también, se va a simplificar moles de arriba con moles de abajo. Entonces, tengo que dividir 0,3 entre 0,6. 0,5 moles me da. Eso voy a anotar. Por lo tanto, fracción molar del nitrógeno es 0,5. 0,5. Nada más. No tiene unidad, ya saben eso. 0,5. Acabamos de hallar los moles de nitrógeno. Solamente nos faltarían los moles de CO2. ¿Ya? Eso. Vamos a tratar de hacer espacio aquí para que podamos mm, obtener los moles de CO2 también, ¿ya? En este lado de la pizarra. Entonces, finalmente, vamos a hallar los moles de CO2.
No, perdón, la fracción molar de CO2. Fracción molar de CO2. Eso va a ser igual a número de moles de CO2 entre número de moles totales. Así sería. Los moles de CO2, aquí está, ¿no? 0,1 moles. 0,1 moles. Entonces ahí reemplazamos. Arriba 0,1 moles y abajo moles totales 0,6. Se van a simplificar los moles de arriba con los moles de abajo, entonces ya no estoy anotando en este último pasito. Fracción molar de CO2. Y dividimos 0,1 entre 0,6. 0,16666. 0,166. O 16,7 si quiere. ¿No? Ahí están las fracciones molares de los tres componentes de la mezcla gaseosa. ¿Ya? Ahí está, hemos hallado con la formulita conocida. Y si ustedes quieren comprobar si han hecho bien o han hecho mal cuando estén dando un examen, por ejemplo, sumen fracción molar de oxígeno más fracción molar de nitrógeno más fracción molar de CO2, sumen, tiene que darles 1 o muy cercano a 1, ¿no? 0,9999 o 1,0000, algo así. Tiene que darles, ¿no? Entonces, obviamente va a salir, yo estoy haciéndolo en este momento con mi calculadora, 0,333 más 0,5 más 0,166 y eso me da 0,999 que es prácticamente 1, ¿no? Eso. Ahora, obviamente, si queremos que nos salga exactamente lo que queremos, hay que hacer un buen redondeo con la última fracción molar en especial, ¿no? Del CO2. 0,1666666 me salía. Obviamente, el último dígito lo tenemos que redondear a 7, ¿no? Eso sabemos también nosotros por redondeos de la materia física, ¿ya? Ahora, si suman estas tres fracciones molares, ya les va a dar cabalito 1, ¿no? 1 les va a dar. Pero igual, si le sale 0,999, igual está bien, ¿no? Entonces, tiene que darme la fracción molar total, siempre 1 hemos dicho, ¿no ve? Toda la vida tiene que darme fracción molar total 1. Entonces, al sumar las tres fracciones molares, me da 1. Y con eso ya está, ¿no? Ya está el inciso B, falta todavía el inciso C, es lo que vamos a terminar de hacer en la siguiente pizarra. Entonces, en el inciso C me están pidiendo calcular la presión parcial de cada gas. Ya, para eso, chicos, lo que yo voy a hacer es voy a copiar mi presión total de la mezcla y mis tres fracciones molares. Estoy copiando y me lo voy a llevar a la siguiente pizarra. ¿Ya? Ahí están mis presiones parciales, o perdón, mi presión total y mis fracciones molares. Estoy llevándomelo a la siguiente pizarra. Y me pedían en el inciso B, perdón, en el inciso C, la presión parcial de cada gas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a anotar a continuación. Presiones parciales voy a anotar aquí. Inciso C. Presiones parciales. ¿Ya? ¿Cómo voy a hallar presiones parciales? Usando el concepto nuevamente de la fracción molar. ¿Ya? Voy a volver a decir que la fracción molar del oxígeno, O2, es igual a la relación de presiones. Es igual a presión parcial de oxígeno dividido entre la presión total. Eso. ¿Ya? Estoy usando la fracción molar del oxígeno en función de las presiones. Presión parcial de oxígeno sobre presión total. Ahora yo ya tengo presión total y tengo también fracción molar de oxígeno. Con eso puedo hallar yo la presión parcial del oxígeno. Entonces, esta presión total, a ver un ratito, esta presión total que está dividiendo, yo la voy a pasar al otro lado a multiplicar al lado de la fracción molar. Eso voy a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar presión total multiplicado por la fracción molar del oxígeno y eso va a ser igual a la presión parcial del oxígeno. Ahí está.
Voy a hacer un acercamiento ahí. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está. La presión total estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces yo tengo que multiplicar presión total por fracción molar de oxígeno. Presión total es 2,95. Entonces reemplazo. Y voy a dar la vuelta, igual que en el problema anterior, chicos. Mi despeje de la presión de oxígeno está en el lado derecho, presión de oxígeno. Yo lo voy a pasar al otro lado, o sea, lo voy a dar la vuelta, toda la fórmula, ¿ya? Esto voy a copiar, o sea, voy a mantenerlo nomás. Entonces voy a decir que la presión del oxígeno es igual a la presión total, eso multiplicado por la fracción molar del oxígeno. Así, ya, lo he dado la vuelta. Esta fórmula lo he dado la vuelta, pero no se cambia ningún signo. ¿Para qué se hace eso? Solamente para tener un mejor despeje, ¿no? O sea, de la presión de oxígeno. Entonces, reemplazo presión total de la mezcla gaseosa por la fracción molar de oxígeno. Ya, eso voy a hacer ahora. Ya, presión total, 2,95 atmósferas, multiplicado por la fracción molar de oxígeno, 0,333. Y listo. Con eso voy a poder calcular la presión parcial del oxígeno. Entonces a mi calculadora tengo que llevar 2,9, 2,95, ¿no? Sí, 2,95 por 0,333. Y me sale 0,982 aproximadamente la presión parcial del oxígeno. Cero coma 982 atmósferas. Ahí está. Es la presión parcial del oxígeno. De la misma manera, el mismo procedimiento para el despeje de la presión parcial del nitrógeno. Lo mismo, ¿ya? En este caso, voy a copiar ya, esta fracción molar, pero este es del oxígeno. Voy a ponerle nitrógeno aquí. Fracción molar de nitrógeno es presión parcial del nitrógeno sobre presión total. Igual, la presión total lo voy a pasar al otro lado a multiplicar, con eso voy a despejar presión de nitrógeno, como he hecho aquí, pero del oxígeno, y lo voy a dar la vuelta, ¿ya? Lo voy a dar la vuelta, entonces al final mi despeje de la presión parcial del nitrógeno es igual a la presión total, eso multiplicado por la fracción molar del nitrógeno. Ah, perdón, no es del nitrógeno. Sí, sí es del nitrógeno. 2, ahí está, nitrógeno 2. ¿No? La presión total pasa a multiplicar por la fracción molar del nitrógeno. Con eso vamos a hallar la presión eh, parcial del nitrógeno. ¿No? Presión total, de nuevo, 2,95 atmósferas. 2,95 atmósferas por la fracción molar del nitrógeno. La fracción molar del nitrógeno es 0,5. ¿No? Y de ahí vamos hacemos el reemplazo y calculamos la presión parcial del nitrógeno. Presión de N2 igual a 2,95 por 0,5. 1,475. 1,475. A menos que me esté equivocando en los cálculos. Ahí está. Esa es la presión parcial del nitrógeno. Ahí está. Ya tengo las presiones de oxígeno y de nitrógeno. Faltaría de CO2 nada más. El mismo procedimiento, con la misma formulita de la fracción molar. Entonces, fracción molar de, ahora CO2 es igual a la presión parcial de CO2 entre la presión total, ¿no? Y el despeje va a ser agarrar la presión total que está dividiendo y lo pasamos al otro lado a multiplicar. Con eso despejamos presión de CO2. ¿Ya? Lo vamos a dar la vuelta y la misma formulita de acá me saldría, ¿no? Este mismo despeje, pero para CO2. Entonces vamos a tener presión de CO2
va a ser igual a presión total por la fracción molar de CO2. Ese sería el despeje. Reemplazamos los datos, ¿no? La presión total, 2,95, ¿no? 2,95 atmósferas. Por la fracción molar de CO2, ¿no? Aquí está mal, CO2 sería, aquí también CO2. CO2, ahora sí. Fracción molar de CO2 está acá, 0,167. 0,167. Listo. Eso lo llevamos a la calculadora. Y me da 0,492, ¿no? 0,492 me sale a mí. Eso voy a anotarlo acá. A ver si me alcanza. Presión de CO2, 0,492 atmósferas. Eso me sale. Es la presión de CO2. Y con eso, chicos, con eso estaríamos terminando el ejercicio. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber que está bien todo? Voy a hacer un alejamiento. ¿Cómo vamos a saber que está bien? Esto ya lo borro. Esos eran los datos de hace rato. ¿Cómo sabemos que está bien estas tres presiones parciales de cada gas, de oxígeno, de nitrógeno y de CO2? Hay que sumar las tres presiones y eso tiene que darme la presión total, que está acá, 2,95, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer aquí manualmente, no los voy a, solamente verbalmente, 0,982 más 1,475 más 0,492. Y eso me sale a mí 2,949, ¿no? 2,949. O sea, 2,94 es lo mismo que 2,95, ¿no? Está todo perfecto, todo correcto. ¿Ya? Obviamente algunos decimales varían, pero es insignificante ese decimal que está variando, ¿ya? 2,949 me sale. Y a nosotros nos ha salido 2,95, está bien, ¿ya? Estamos ahí usando la ley de Dalton, ¿no? Al sumar presión de oxígeno más presión de nitrógeno más presión de CO2, tiene que darme presión total, es la ley de Dalton de las presiones parciales. Sumamos las tres presiones y me da la presión total, 2,95. ¿No? En mi caso, repito, me da 2,949, ¿no? Entonces es prácticamente 2,95 con el redondeo correcto. ¿Ya? Entonces, conclusión, hemos hecho todo bien, todo está correcto y ahí acaba el ejercicio, ¿no? Esto lo voy a borrar nomás. Estos son los datos que estaban en la pizarra anterior, lo borro y ahí acaba. Hemos hallado las presiones parciales de cada gas, eso es lo que nos pedía, ¿no? Y con eso hemos terminado el problema. Ya, el problema número 3 del día de hoy sería, o 4, con la numeración que estábamos viendo, ¿ya? Un auto, estamos haciendo física dinámica, chicos, un auto de 1.600 kilogramos desciende por una carretera de 50 metros de longitud y 30 grados de pendiente, dice, ¿no? Cuando el conductor observa 15 metros por segundo, seguramente su tablero observa esta velocidad. Cuando el conductor observa 15 metros por segundo en el tablero de su auto, esa es la velocidad, aplica los frenos hasta detenerse. Calcular la fuerza que ejercen los frenos si el auto, si el auto recorrió 30 metros. Ahí está. Ese es el problemita, ese es el ejercicio, ese es el esquemita, el grafiquito, incluso nos dan como ayuda una fuerza F, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a ir anotando datos y vamos a seguir dando lectura a este enunciado. Un auto de 1.600 kilogramos, dice, ¿no? Entonces, empezando por los datos, aquí voy a anotar datos. Un auto de 1.600 kilogramos, es la masa. La masa del autito, masa igual a 1.600 kilogramos. Desciende por una carretera de 50 metros de longitud, ¿no? Entonces, esta carretera va a tener un largo, una distancia de 50 metros. Distancia le voy a poner, sí, distancia. A la distancia de, vamos a poner, 50 metros. 50 metros de longitud tiene esa carretera, digamos, ¿no? Esos 50 metros.
30 grados de pendiente, dice, 30 grados de pendiente. Al hablarme de la pendiente, ¿ya? Básicamente me están hablando de la inclinación que tiene esta carretera, ¿ya? La inclinación, y me da 30 grados, está en el gráfico incluso 30 grados ahí. Entonces el ángulo es 30 grados, ¿no? Tita le voy a poner yo, ángulo tita, igual a 30 grados. Cuando el conductor observa en su tablero seguramente 15 metros por segundo la velocidad, cuando observa el conductor una velocidad de 15 metros por segundo, B, le voy a poner B de velocidad, 15 metros por segundo, ¿qué ocurre? Cuando, ¿dónde está? Aplica los frenos, ¿no? Cuando el conductor observa esa velocidad en el tablero de su auto, aplica los frenos hasta detenerse. Entonces, en este instante, tal como estamos viendo al autito acá, dice que el autito tiene una velocidad de 15 metros por segundo, ¿ya? ¿Y qué va a hacer el conductor? Va a aplicar los frenos. ¿Para qué aplica frenos? Para que se detenga el auto, ¿no ve? Entonces, se va a detener justamente hasta detenerse. ¿Dónde más o menos se va a detener el auto? Yo asumo que se va a detener aquí. Aquí se va a detener ya el auto, aquí abajo. Ahí se va a detener, hasta detenerse. Y cuando se detenga, ¿cuál va a ser la velocidad del auto? Va a ser cero su velocidad, ¿no? Al detenerse el auto, su velocidad va a ser igual a cero. Entonces, estamos hablando de dos velocidades, ¿no? Una velocidad cuando el auto está acá y otra velocidad cuando el auto ya ha llegado acá. Dos velocidades. Por lo tanto, eso es concepto de cinemática. Tenemos entonces la velocidad inicial v sub cero, cuando el auto está aquí arribita, y la velocidad final v sub f, cuando el auto ya está aquí abajito. ¿Ya? En dos puntos diferentes estamos analizando. Velocidad inicial cuando está aquí arriba, que vale 15, y velocidad final cuando ya está aquí abajo, que vale cero su velocidad final. ¿Por qué? Porque se va a detener el auto, tiene que detenerse, ¿no? Entonces, aplica los frenos hasta detenerse. Luego nos dicen calcular la fuerza que ejercen los frenos, ¿no? Cuando aplica los frenos, va a existir una fuerza que va a hacer que el auto se detenga, ¿no? Es calcular la fuerza que ejercen los frenos. Y esa fuerza ya está simbolizada en la gráfica original, ¿no? Una fuerza F, apuntando en sentido contrario al movimiento del auto, ¿ya? Calcular la fuerza que ejercen los frenos. Esa fuerza F me están pidiendo calcular, F, ¿ya? Si el auto recorrió 30 metros, ¿no? Entonces, el auto ha recorrido 30 metros nomás. De los 50 metros que tenía nuestra carretera, esa carretera inclinada, solamente va a recorrer 30, dice, ¿no? Esta distancia que es 50 metros que nos ha dado al inicio de los datos, no me va a servir. Fíjense, lo voy a sacar aquí arriba. No me va a servir eso. Más bien lo que me va a servir es la distancia que va a recorrer hasta detenerse. 30 metros recorrido. ¿Ya? Así que estoy tratando de mover mis datos así, estoy ordenándolo así. Y la distancia que va a recorrer el coche, 30 metros nomás son. ¿Ya? 30 metros. No van a ser los 50 metros que nos habían dado al inicio. Esa es la distancia total de esa carretera inclinada. Pero no, no vas a recorrer los 50 metros, vas a recorrer 30, eso dice al final, ¿no? Si el auto recorrió 30 metros, eso dice el enunciado. Si tienen alguna duda, me dice, ¿ya? Ahí están los datos, ahí están los datos, solamente nos faltaría empezar a resolver, ¿no? Por eso le pongo solución, ¿listo? Entonces, esta distancia de 50 metros, yo le voy a llamar D mayúscula, distancia total, ¿no? Incluso una T le voy a poner ahí, D sub T, distancia total, pero no me va a servir, ¿ya? No me sirve. Ahí está. Si tienen alguna duda, me dice. Entonces, a ver, chicos, vamos a ir analizando la primera parte. Yo voy a decir por, por cinemática, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué podemos hacer analizando por cinemática este problemita? Voy a hacer un acercamiento. ¿Qué podemos hacer? Yo tengo como datos, fíjense, los datos de cinemática que me van a servir, ¿cuáles son? Velocidad inicial, velocidad final, ¿no? Y la distancia que recorre hasta detenerse, eso dice el enunciado. Tengo tres datos,
Con esos tres datos creo que puedo calcular varias cosas. Por ejemplo, puedo calcular el tiempo que va a descender el cochecito, pero lo que más me va a importar no es el tiempo. Creo que me va a importar más la aceleración, ¿ya? Entonces, eso, chicos, con esos tres datos que están encerrados en este momento, puedo yo calcular la aceleración con la que está descendiendo nuestro automóvil, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer. Tengo fórmulas de cinemática de MRV para resolver este problema, ¿ya? Voy a ir anotando y vamos a elegir la más adecuada. Una fórmula, yo me acuerdo que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos, ¿no? Más menos, vamos a anotar eso más menos un medio multiplicado por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Esa es una. Pero no me sirve. No me va a servir. ¿Por qué? Porque en esta fórmula no tengo tiempo t, tampoco tengo aceleración a. ¿No? Aquí está otra vez el tiempo. No me sirve. Dos incógnitas tendría con esta fórmula. No me va a servir. ¿Ya? Entonces, obviamente la voy a descartar. Aquí voy a dejar. Otra fórmula, yo me acuerdo, que dice que la velocidad final siempre va a ser igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Esta otra fórmula tampoco me sirve porque dentro de la fórmula también está participando aceleración que no tenemos y el tiempo que no tenemos. Dos incógnitas vamos a tener, no me sirve. Otra tercera fórmula que yo me acuerdo dice que la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más o menos dos veces aceleración por distancia. Esta es la tercera fórmula, ¿ya? De MRV que yo me acuerdo en ese orden, ¿ya? Y esta sí me sirve. ¿Por qué me sirve esta, chicos? Porque no tiene tiempo, ¿no? Y puedo calcular esta aceleración. Porque el resto yo tengo. Tengo la distancia que va a moverse el coche, 30 metros. Tengo la velocidad inicial, que vale 15 metros por segundo. Y tengo la velocidad final del coche, que es cero. Entonces, puedo con esta formulita hallar la aceleración, ¿ya? Por lo tanto, estas otras dos las descarto, no me sirven, ahí nomás las voy a dejar, no me van a servir, tal vez las taljo, así, las descarto, no me sirven, esta sí me sirve. Con esta fórmula voy a resolver, ¿ya? Voy a hacer un alejamiento y me lo voy a llevar todo eso, esa formulita me la voy a llevar a la parte central, ¿ya? Con esta fórmula voy a resolver por MRV. Aquí arriba me lo llevo, ¿ya? Y algo más, tengo en los signos, tengo más menos, ¿no? El más se usa cuando el coche está acelerando y el menos se usa cuando el coche está desacelerando o está frenando. En este ejercicio se da eso, ¿no? Porque aplica los frenos hasta detener, va a desacelerar el coche. Por ese motivo yo aquí le voy a poner menos, menos. Ya está desacelerando el coche. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer? Yo sé que la velocidad inicial, perdón, la velocidad final va a ser cero. Esto va a ser cero. Así que ahí está, estoy poniéndole cero. Por lo tanto, esta fórmula nos quedaría directamente como 0 al cuadrado, 0 nomás. 0. Así nos quedaría. Y de aquí nosotros tenemos que despejar la aceleración. ¿Ya? Vamos a despejar la aceleración entonces de esta fórmula. Repito que velocidad final vale 0, porque se va a detener el coche. 0 al cuadrado, 0 más. ¿Ya? Así nos quedaría. Entonces vamos a hacer el despeje de la aceleración. Primer paso, este término que tiene a la aceleración, obviamente, está con menos. Entonces lo pasaré al otro lado con más. ¿Ya? Entonces me va a quedar en el lado izquierdo 2AD igual a la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? Velocidad inicial al cuadrado. Eso me quedaría. Y de aquí despejo A, la aceleración. Entonces, A va a ser igual. El 2, el 2 y la D que estaban multiplicando van a pasar al otro lado a dividir. Y en la parte de arriba me queda velocidad inicial al cuadrado. Ahí está. Ese es el despeje de la aceleración. ¿Ya? Solamente nos queda aquí reemplazar velocidad inicial y la distancia. Entonces, la velocidad inicial era 15.
¿no? Entonces vamos a anotar aquí 15 al cuadrado. 15 al cuadrado. Abajo 2 por D. ¿Y cuánto era D? 3 metros o 30 metros, creo. Vamos a ir a ver eso. 30 metros, 30 metros. Ahí está. Eso lo llevamos a la calculadora y vamos a tener la aceleración, ¿no? Vamos a tener 15 al cuadrado entre 2 por 30 abajo. Y eso me da 3,75. 3,75. Esa sería la aceleración con la que está bajando el automóvil o la desaceleración con la que está bajando el automóvil. A igual a 3,75. Y como esa aceleración siempre va a estar en metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Hemos calculado la aceleración del cochecito o la desaceleración del cochecito. Sabemos que tiene que desacelerar. Ya, ahí está. Voy a hacer un alejamiento. Eso es. Ya, tenemos la aceleración con la que está bajando el coche, o la desaceleración, si quieren llamarle así. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, eso que acabamos de hacer, todo lo que acabamos de hacer es un análisis de cinemática, MRV, pero lo que nos interesa a nosotros es la parte dinámica. Pero obviamente hemos tenido que hacer eso para obtener la aceleración con la que está bajando el automóvil, porque si no, no vamos a poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Eso. Entonces, ahora sí, lo que nos queda es realizar el diagrama de cuerpo libre a este cochecito. ¿Ya? Es necesario aplicarle el diagrama de cuerpo libre a este automóvil. Lo voy a hacer aquí. Aquí está, diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿en qué consiste el diagrama de cuerpo libre? Ya sabemos nosotros que consiste en graficar todas las fuerzas externas que actúan sobre el auto, ¿no? Eh, a lo que yo estoy viendo, chicos, no sé si el mejor ejemplo, este ejercicio lo he sacado de internet primeramente, ¿ya? Lo he copiado por ahí, de algún ejercicio de ahí. No sé si es tan necesario, digamos, el análisis con lo del autito, pero yo estoy asumiendo en este ejercicio que este autito está deslizándose hacia abajo, ¿no ve? Está deslizándose hacia abajo, y ahí el conductor se ha fijado el tablero del automóvil y ha visto que tiene una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces, lo que quiere evitar el conductor, me parece, es que llegue hasta la parte de abajo, ¿ya? Por eso aplica los frenos. Entonces, ¿por qué motivo este automóvil se está deslizando hacia abajo, chicos? Por su peso, ¿ya? Aquí está su peso. Estoy dibujando en este momento el peso del automóvil. Aquí está. Este es el peso del automóvil. ¿Ya? Ahí está el peso. Y el peso ya sabemos que es masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad. Ahí está. mg. ¿Listo? Ese es el peso y gracias al peso es que el autito está bajando está deslizándose por el plano inclinado, la carretera inclinada, ¿no? Entonces, al ver que el conductor, al ver en el tablero que ese coche está bajando con una velocidad de 15, ¿qué es lo que hace? Aplica los frenos, ¿no? Hasta que se detenga el coche, porque obviamente quiere tal vez evitar un accidente y demás. Entonces, aplica los frenos hasta detenerse. Entonces, me están pidiendo calcular la fuerza que ejercen los frenos. Al aplicar los frenos al automóvil, entonces esos frenos van a ejercer una fuerza y justamente la fuerza ya está dibujada ahí. Ya está dibujada, voy a hacer el acercamiento nuevamente. La fuerza ya se ha dibujado como ayuda, no deberían, pero ahí están, nos han dado la fuerza. Esta es la fuerza que están aplicando los frenos. ¿Para qué es esa fuerza? Para que se detenga el coche, ¿ya? Esa es la fuerza. Gracias a los frenos tengo esa fuerza F. Ya está ahí. Ya no la voy a anotar, pero ahí está. El peso vertical hacia abajo y la fuerza F ejercida por los frenos para que se detenga el coche. Ese es más o menos en ese sentido tendríamos nuestro análisis, chicos. ¿Ya? En ese sentido. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ya está. Ese es el diagrama de cuerpo libre, chicos. El peso hacia abajo y esa fuerza ejercida por los frenos en sentido contrario. ¿Listo? Ya está. ¿Qué más? A ver, ya está. Entonces, vamos a recordar lo que hemos visto en la clase anterior. Yo me acuerdo que en la clase anterior ya habíamos resuelto un problema con planos inclinados, ¿no? Con planos inclinados. Entonces, en los planos inclinados yo les decía que lo mejor es trabajar con dos nuevos ejes. Un eje
que lo estoy trazando en este momento con negro, aquí está un eje que va a estar, que va a ser paralela al eje de movimiento, este eje, y otro eje que tiene que ser perpendicular al eje de movimiento, que sería este. Con esos dos ejes hay que trabajar, les decía. ¿Ya? Eso. Entonces voy a copiar yo. A ver un ratito. Estoy copiando y me lo estoy llevando más allá y lo voy a reducir porque son muy grandes, estos dos ejes que acabo de dibujar, muy grandes. Lo voy a reducir, pero ese es el eje de movimiento, más o menos. Ahí está. Y el eje perpendicular al eje de movimiento. Entonces, a esos dos ejes yo me acuerdo que les habíamos llamado eje X' y eje Y'. El X' es el eje de movimiento, el Y' es el eje donde no hay movimiento. ¿Ya? Ahí está, estoy reduciendo los dos ejes. Entonces, a uno le llamamos X' y al otro Y'. X' y al otro eje Y'. Así. ¿Listo? Esos son mis dos ejes de movimiento. ¿Qué más? Y me acuerdo que en la clase anterior a esos dos ejes, como ayuda, yo lo había pintado de color celeste, me parece, para que sea más, eh, para que se note, ¿ya? O sea, para que no se note tan fuerte, digamos, de color celeste, ¿ya? Y un poco más delgadito. Ahí está. Esos son mis dos ejes de movimiento. El peso vertical hacia abajo y la fuerza F, ¿no? La fuerza F ya está en el eje X', pero el peso es el que está molestando. El peso es el que no está ni en el eje X' ni en el eje Y'. Entonces, ese peso es el que yo tengo que descomponer. Ahí voy a bajar hasta ahí. Ahora sí, el peso voy a descomponer yo, como hemos hecho en la clase anterior. Este peso tengo que descomponerlo yo por descomposición vectorial en un vector paralelo al eje X', que está más o menos aquí. Ahí está. Y otro vector paralelo al eje Y'. Estoy descomponiendo mi peso. Así. Descomposición vectorial que hemos practicado bastante. Ahí está. Luego el ángulo. El ángulo de inclinación, 30 grados era, ¿no? Y hemos visto una manita, una técnica de perpendiculares para trasladar a este lado ese ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, yo les decía, me acuerdo, yo les decía, el ángulo de inclinación está formado por esta línea horizontal, ¿ya? Y por esta línea inclinada, por este plano inclinado. Ahí está. Voy a buscar dos perpendiculares a esas dos, ¿ya? ¿Qué línea forma 90 grados con esta horizontal? ¿No? 90 grados. Entonces, esta línea, yo voy a trazarme aquí. Esta línea forma 90 grados. Ahí está. ¿Y qué línea forma 90 grados con esta otra línea inclinada roja? Yo lo voy a dibujar en este momento. Más o menos sería, más o menos sería esta. ¿Ya? Esas dos rectas. Esta recta, esta es perpendicular a la línea horizontal y esta otra es perpendicular a la línea inclinada. Entonces, si yo junto esas dos líneas y luego las dos líneas las llevo a donde está mi autito, fíjense, eso es. Ahí está, fíjense cómo se pone una encima de la otra, ¿no? Ahí está, ahí está el ángulo de 30. ¿Ya? Ahí está el ángulo de 30, con perpendiculares. ¿Ya? Estoy mostrando esto, todo este análisis con perpendiculares. Por lo tanto, el ángulo de 30 grados se va a reproducir aquí. Ahí vamos a tener 30 grados. 30. Ahí están los 30 grados. 30 grados. ¿No? Y ya aplicamos descomposición vectorial. El peso mg se está descomponiendo en un vector en x' y en otro vector en y'. ¿Cuál de los dos vectores se está tocando con el ángulo de 30? ¿No? ¿Cuál de los dos? El vector que está en, este vector que está en y', es este vector. Por lo tanto, este vector que está en y' va a ser mg coseno de 30. mg coseno de 30. Y este otro, que no se está tocando con el ángulo de 30, es mg seno de 30. Entonces le pongo mg seno de 30. mg por seno de 30. Ahí está. Voy a inclinar ahí más o menos. Mg coseno de 30 es esto. Y mg seno de 30 sería este otro.
Ahí está. Eso es. ¿Ya? Con eso ya hemos logrado descomponer el peso mg en un vector en y' y en otro vector en x'. Entonces, una vez que he hecho eso, esto no es necesario que hagan. Una vez que he hecho eso, ya no me sirve mg, el vector mg. Me van a servir sus dos componentes. Entonces, en total acá yo tengo tres fuerzas. Una fuerza F de los frenos, está acá. Otra fuerza que es mg coseno de 30, que es esta. Y la otra es mg seno de 30. Con esas tres fuerzas voy a trabajar. ¿Listo? Y lo que me va a servir a mí es son las dos fuerzas que están en el eje de movimiento, en el eje X'. Entonces voy a usar la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en X', sumatoria de fuerzas en X' es igual a masa por aceleración, masa por aceleración. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, ahí está, sumatoria de fuerza en X'. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde se está moviendo este autito? Este autito se está moviendo, voy a mostrar con una flechita de color negro. Obviamente, ¿no? El autito, y nos dicen en el enunciado, el autito se está moviendo hacia allá se está moviendo, ¿ya? Entonces, vamos a tener que todas las fuerzas que vayan en ese sentido van a ser positivas. Todas las fuerzas que vayan en ese sentido van a tener signo positivo y las que vayan en sentido contrario van a ser de signo negativo. ¿Ya? Porque se está deslizando hacia abajo, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué fuerza hace que baje en ese sentido? El peso, mg seno de 30, esta fuerza, mg seno de 30. Eso vamos a anotar, con más mg por el seno de 30. Ahí está. Menos, ¿quién va en sentido contrario? La fuerza F de los frenos, menos la fuerza F. Y eso va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Ya? Ahí está. Eso es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Y de aquí vamos a poder nosotros calcular la fuerza F ejercida por los frenos. ¿Ya? Eso. Si tienen alguna consulta, me dicen. Bien, entonces, si analizamos, chicos, todo tenemos, todos los datos tenemos. Me refiero a que yo tengo la masa, la gravedad, seno de 30, tengo la masa, tengo la aceleración incluso del automóvil que está acá. ¿Ya? Puedo hallar F, ¿no? Simplemente hay que despejar F de acá. Entonces, menos F, lo vamos a pasar al otro lado como más F, y este otro término, masa por aceleración, que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado de restar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el despeje en este momento, va a ser mg por el seno de 30 menos m por a, y eso va a ser igual a la fuerza F. ¿Ya? Ahí está, ese es el despeje, ahí está el despeje. ¿Ya? Hay que reemplazar simplemente los datos. Lo voy a ir a hacer a la parte de arriba esto. Ahí está. Entonces, vamos a ir reemplazando, voy a ir reemplazando yo. Un pasito más voy a hacer aquí abajo. Ahora sí, la masa M. La masa M del auto es 1.600 kilogramos. 1.600 por la gravedad sabemos que vale 9,8. Por el seno de 30 menos, y aquí hay que tener mucho cuidado, la masa M. ¿Cuánto es la masa? 1.600. 1.600 por la aceleración, y aquí hay que tener mucho cuidado con la aceleración que vamos a empezar. Ya tenemos, pero no se olviden que esta aceleración no es aceleración, esta es una desaceleración, ¿no? Esto es una desaceleración, chicos. Así que voy a anotar yo acá, desaceleración. ¿Ya? Es una desaceleración. Por lo tanto, ojo con lo que voy a hacer. Aquí al reemplazar a, yo le tengo que poner con su signo incluido. O sea, un ratito, tengo que borrar esto así. Tengo que ponerle con su signo más, o sea, menos 3,75. 3,75. Negativo, ¿ya? Ojo con eso. Ahí es donde muchos seguramente nos vamos a equivocar, tal vez. Así que tomen en cuenta esa partecita, tomen en cuenta. Voy a hacer recoger esto. Entonces, para que se vea bien en la pizarra.
Así sería, ¿ya? Entonces, menos por menos me va a dar más. Eso a la calculadora. Ya, mucho ojo acá. Es menos 1600 por menos 3,75. ¿Por qué menos? Porque está desacelerando. Incluso lo voy a anotar ahí. ¿Dónde está? ¿Por qué sale este signo menos? Porque el coche está desacelerando. Desaceleración. Esto mismo voy a copiar. ¿Ya? Es una desaceleración. Por eso menos 3,75. ¿Ya? Menos. Eso. Entonces, con eso ya está. Toda la calculadora. En este momento voy a hacer los reemplazos. En mi calculadora tengo 1600 por 9,8 por seno de 30 menos, ojo ahí, 1600 por menos 3,75. ¿Ya? Y me va a dar 13,840. 13,840 me da la fuerza. F igual a 13,840 newtons. Ahí está. Eso es. ¿Ya? Eso es. Ahora, obviamente hay varias formas de interpretar lo que estoy haciendo o varias formas de resolver la última parte, ¿ya? Pero esta es una de ellas, la que generalmente hemos ido usando, ¿ya? Entonces, en resumen, ya está la respuesta, ya hemos terminado, ¿ya? Ya está. Pero en resumen, yo les quiero comentar acá que, que para resolver este problemita, para resolver este problema, en la sumatoria de fuerzas en X' igual a masa por aceleración, yo he elegido este sentido. Aquí está en una flecha. Yo estoy eligiendo, chicos, voy a hacer el acercamiento. Yo estoy eligiendo que como el cochecito está bajando en este sentido, ese sentido es positivo. Por eso he dicho, todo lo que vaya en ese sentido va a ser positivo, ¿no? Ahí está, ¿ya? ¿Quién va positivo? MG seno de 30 va positivo y la fuerza del frenado, la fuerza de los frenos, negativo, ¿ya? Eso, igual a masa por aceleración. Obviamente ha salido, está bien, ¿no? También se podrían hacer otras cosas. Por ejemplo, que ya no lo voy a hacer, pero les voy a mostrar un ratito, ¿ya? Por ejemplo, recordarles que como el coche está deslizándose hacia la izquierda, digamos, como nos muestra esta flechita, ¿no? Pero la aceleración va en sentido contrario, hacia allá va la aceleración, ¿no? O la desaceleración, hacia allá va, al otro lado, ¿ya? Entonces, podríamos también tomar este sentido positivo, el sentido de la aceleración, porque la aceleración es la que estaría yendo en ese sentido. ¿Listo? Entonces, al revés también se podía hacer, igual nos iba a salir el resultado. Entonces, eso ya queda a criterio de cada estudiante cómo lo quieres resolver, o sea, son cosas, al final que nos va a dar lo mismo, ¿ya? Pero yo he tratado de hacer como siempre lo hacíamos en los ejercicios anteriores. ¿Listo? El resultado está correcto, ese es el resultado. El único pequeño cambio ha sido que hemos tomado en cuenta el sentido de movimiento, hacia dónde se mueve el cochecito, hacia la izquierda, aquí está, ¿no? Mi flechita negra. En ese sentido va a ser positivo, y aquí hemos anotado eso. En el sentido contrario va a ser negativo, entonces armamos la ecuación, ¿no? Y al reemplazar nomás, ahí hay que tener mucho cuidado, al reemplazar le ponemos un signo negativo a la aceleración A porque es una desaceleración. ¿Ya? Y de ahí nos sale esto. ¿Listo? Pueden hacer la prueba con calma y nos sale esto. ¿Listo? Entonces, con eso habríamos terminado el ejercicio. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me dice.